Señal directa. Saludamos al teléfono al maestro Antonio Rocha Santos con su comentario de hoy en torno a Joe Biden, ¿verdad, maestro? Así es, José Ángel. Este tema que de alguna manera nos repercute, esperemos que sea para bien, por el hecho de ser vecinos de este país tan poderoso desde el punto de vista económico principalmente y desde el punto de vista militar también. Tenemos que hablar de ese tema. Adelante, por favor. Gracias, José Ángel. Como todos sabemos, el día de ayer tomó posesión de su cargo el 46º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo nombre es Joseph Biden, y también es conocido en el medio político como Joe Biden. A partir de ayer y hasta el mes de enero del año 2025, él será el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, un país a quien tenemos de vecinos en la frontera norte, un país con quien tenemos muchos tratos, muchos acuerdos, un país que es de los más importantes compradores, es el país a donde enviamos la mayoría de nuestras exportaciones. Joe Biden fue postulado por el Partido Demócrata, es un abogado y político estadounidense que tiene actualmente 78 años, lo cual lo convierte en el presidente de mayor edad al asumir el cargo. Esto no es raro porque tomamos en consideración que desde muy joven él incursionó en la política, ejerció durante mucho tiempo el cargo la carrera de abogado, y a los 29 años fue senador de los Estados Unidos, de los senadores más jóvenes que ha tenido ese país. Fue reelegido 6 veces al Senado de los Estados Unidos, lo que nos da una muestra de la aceptación que tiene entre los electores. A Joe Biden se le considera un demócrata moderado, no extremista. Un demócrata que durante su campaña dio a conocer varias propuestas para empoderar a la clase media a través de la mejoría de los programas de educación, para invertir en más en instalaciones escolares. También durante su campaña hablaba de una reforma fiscal en favor de la clase media y las garantías de que tengan acceso a la salud universal, especialmente los grupos vulnerables. Por razones de vecindad y colindancia de muchos kilómetros en la frontera norte con los Estados Unidos de Norteamérica, México tiene muchas razones para estar atento a las decisiones políticas que se den en nuestro vecino país. Tenemos temas como los asuntos migratorios y el muro fronterizo. Tenemos temas como el Tratado de Libre Comercio, los aranceles a la importación y a la exportación. Tenemos la cooperación en materia de combate al narcotráfico y combate al tráfico de armas. Y desde luego tenemos que tener una buena relación para analizar conjuntamente los temas relacionados con la salud, ahora que estamos viviendo desafortunadamente esta contingencia sanitaria. En su discurso, Joe Biden habló de restaurar el alma de los Estados Unidos. Muchos presidentes de ese país han considerado que deben de ser el mejor ejemplo de política en materia de democracia, y Joe Biden se comprometió a trabajar en ello. Se comprometió también a trabajar por la unidad de todos los estadounidenses, a defender la democracia. Esto implica que si es un creyente de la democracia auténtica, pues seguramente va a estar atento de lo que suceda también en otros países, porque ya sabemos que en muchos países la democracia no se da como debiera darse, ¿no? Como efectivamente debe ser. También se comprometió a luchar incansablemente contra la pandemia y a modificar la política que su antecesor había impuesto al combate contra el COVID o coronavirus. Se comprometió a crear empleos y a trabajar por la justicia racial. También se comprometió a analizar temas de cooperación en materia de seguridad y narcotráfico, y consideró estos temas de los más importantes que actualmente tiene con sus dos vecinos, que son México al sur de los Estados Unidos
y en su frontera norte con Canadá principalmente. A Biden se le ha considerado como una esperanza para tener una buena vecindad con México. Pero ya sabemos que para que haya una buena vecindad es necesario que haya buen entendimiento, que haya respeto de ambas partes, en condiciones de equidad y de igualdad. Para tener un buen vecino se necesita también serlo. Y para que haya buen entendimiento, pues es necesario que haya buena disposición, voluntad, interés de ambas partes, y desde luego en condiciones de respeto, de equidad y de igualdad. Es necesario que haya una buena y clara comunicación, y es necesario que cada país aplique sus criterios. México tiene la doctrina Estrada que se refiere a la libre autodeterminación de los pueblos. Esto seguramente va a dar mucho de qué hablar, porque Biden ha sido reconocido por su manera de pensar y de actuar por los gobiernos de muchos países. Así que consideramos que va a contribuir, cuando menos en sus opiniones, a que exista una verdadera democracia en todos los países, principalmente en los países de América. Y desde luego, como mexicanos, pues tenemos que estar atentos. Muchos de nuestros paisanos viven en aquel país y se ha considerado, los expertos consideran que la política migratoria va a cambiar. El anterior presidente se fue contra los jóvenes que reclamaban un derecho a permanecer, a obtener la residencia legal en aquel país. Sin embargo, se considera que Joe Biden va a ser más flexible en ese tema y no va a atacar tanto y a perseguir a los migrantes mexicanos o los migrantes latinos. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza de muchos mexicanos y seguramente de los gobernantes de México, que haya un reencuentro cercano con Joe Biden, que ese reencuentro sea de paz, de coordinación, de cordialidad, de amistad. Y nosotros, como invocando la frase del benemérito de las Américas, el licenciado Benito Juárez, debemos pensar, y esperamos que también el presidente de los Estados Unidos así lo crea, que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es mi comentario por hoy, José Ángel. Un cordial saludo para todos los televidentes. Pues esperemos que tenga buen vaticinio, maestro, tal como nos lo dice, que es la esperanza de una buena vecindad con México. No sé si Joe Biden así lo intente, y menos si en México esa sea la intención, porque pareciera que de repente queremos jugar a las venciditas. Eso dejan como que evidenciado desde el gobierno federal, ¿no? Yo creo, José Ángel, si me permites un comentario rápido, yo creo que Joe Biden es un político que tiene una larga trayectoria en la función pública. Él sabrá valorar las decisiones y los intereses de los gobernantes mexicanos y las decisiones y los intereses del pueblo mexicano. Yo creo que él sabrá diferenciarlo, y si no hay una buena relación con los gobernantes, bueno, pues que se dé la buena relación con los mexicanos, ¿no? Con el pueblo de México. Claro. Maestro Rocha, muchas gracias. Igualmente, José Ángel, buenas tardes.